Muy buenos días a todos y muy feliz, la verdad, por esta invitación y agradecida a los chicos de Mundo Anatómico y por supuesto esta hermosa casa que es Ascardio. Este tema es bastante lindo, tristemente no mucho se le da o le damos la importancia, así que espero que la disfruten. Y sí, vamos a hablar del binomio médico-enfermero, porque es un matrimonio, literalmente lo que vivimos en las salas terapéuticas, clínicas, ambulatorios y demás. Y vamos a ver lo importante que es este matrimonio, o para los que ya vieron una de las ponencias de farmacología, ese sinergismo que logramos hacer médico-enfermero. Y es que este modelo de binomio médico-enfermero constituye una importante o un pilar fundamental en la clínica y terapéutica, no solo cardiovascular, que es el caso en el que vamos a hablar, sino de toda la rehabilitación del paciente y su estadía, por supuesto, hospitalaria. Como les comentaba, este importante pilar se encarga de una atención integral al paciente, en este caso que sea la más satisfactoria, por supuesto. Nos ayuda a la vigilancia médica sistemática del estado de salud, porque el enfermero está 24 horas con el paciente, pero el médico también está allí y somos nosotros los que nos encargamos, doctor, el paciente está oligúrico, doctor, está bradicárdico, doctor, está hipotenso, está frío, posiblemente está haciendo shock, ¿qué vamos a hacer? Y cuando no hay esa comunicación, cuando no hay ese binomio, ese matrimonio bien establecido, pues el paciente tristemente es el que se lleva todos los platos rotos. Ahora bien, por supuesto también vamos a hablar de lo que es promoción y prevención. No solo somos clínicos, aunque estoy segura que a la mayoría le encanta la clínica y aquí no le encantan las patologías, pero también debemos ser preventivos y así generar buena promoción de la salud. Por supuesto, la recuperación y rehabilitación del paciente, en nuestro caso, o en mi caso, que es particular, que soy residente de UCI neonatal y pediátrico, nosotros queremos que nuestros pacientes se rehabiliten y seguramente todos los que están aquí también, y insertar ese paciente con corazón sano actualmente en la sociedad. Por supuesto, este modo de trabajo ayuda no solo a la comunidad, sino a pacientes, familias y por supuesto a la salud mental de todos. Estoy seguramente que nadie quiere un equipo de trabajo tóxico 24 horas. Por supuesto, este equipo de trabajo se relaciona a través de una comunicación que puede ser horizontal. Yo soy más practicante de la que es bidireccional. Por supuesto, trabajamos médico, enfermero o equipo multidisciplinario. En una UCI, por ejemplo, trabajamos con servicio social, equipo de psicología, médicos, enfermeras, el equipo, por supuesto, de hemodinámica Ascardio cuando se llama en caso de pacientes con cardiopatías, etcétera. Esto genera un impacto positivo en la calidad de atención en el paciente, lo que siempre se busca, por supuesto, no solo de forma gerencial. El uso de las habilidades comunicativas es importante, tanto para ustedes como personal médico como nosotros. Es muy triste que vemos personal de salud apático trabajando, y más ahorita que hay turnos en pandemia. Imagínense trabajar en área COVID 24 horas con un personal que ni siquiera se hable. Qué triste sería eso, y pasa. Y por supuesto tenemos que aprender a manejar el lenguaje verbal y no verbal, sobre todo la escucha activa, porque hay pacientes que son temerosos, o por ejemplo pacientes que son bastante cerrados y son pacientes que no se dejan abordar. Y si no lo sabemos abordar, no vamos a identificar qué clínica y qué terapéutica vamos a establecer en ellos. Muchos problemas se originan cuando la comunicación es inefectiva y lo vemos. Vemos a ese doctor que dice, Listen, ¿por qué no me dijo que el paciente está oligúrico, que no orinó nada? Listen, ¿por qué no me comentó que está hipotenso? Y qué triste cuando eso pasa. ¿Quién se lleva los platos rotos? El paciente, porque recuerden que trabajamos para el paciente. Por supuesto, una adecuada interacción o el binomio médico, enfermero o equipo multidisciplinario es la clave del éxito en la clínica y terapéutica. Cuando hay una comunicación deficiente, por supuesto, bien sea por parte de enfermería o medicina, el usuario es el que se va a ver afectado y se retrasa esa recuperación y la terapéutica. Si no hay comunicación, si el doctor, por ejemplo, no sabe que el paciente está oligúrico, pálido, hipotenso, bradicárdico, él nunca te va a decir, Listen, vamos a colocarle dobutamina, porque le va a hacer, por supuesto, una mejoría. La comunicación interpersonal, por supuesto, es importante y es un punto clave aquí y mejora exponencialmente la relación terapéutica del paciente y la terapéutica efectiva, porque obviamente se lleva ese manejo sistemático en él. La relación terapéutica como esencia profesional, en el caso de la enfermería, relación paciente. ¿Quién trabaja 24 horas
siempre con el paciente? El personal de enfermería. ¿Quién es el que tiene que llevar la información al médico? El personal de enfermería, porque somos nosotros quienes están allí. Nosotros en la terapia intensiva estamos 24 horas con el paciente y muchas veces el médico también, pero está haciendo las órdenes, buscando las interconsultas, y ahí se acerca el paciente, pero enfermería es quien está, doctor, Norina, doctor, está bradicárdico, en el electro, esto no me gustó, que también es importante eso. Hice el electro, tome doctor, adiós. Eso no es trabajo de enfermería, así no debería trabajar enfermería. Enfermería debe ver el electro, mire doctor, me parece que está taquicardia, ¿por qué no acomodamos este medicamento? Esa sinergia es la que buscamos, por supuesto, para mejorar la terapéutica del paciente. Establecer, por supuesto, un mayor cuidado, esto nos va a dar resultados importantísimos. El conocimiento deficiente y las habilidades deficientes van a hacer, por supuesto, que la terapéutica también se vea afectada. Y por eso somos apoyo. Lo vemos en nuestros primeros años como residentes, que en UCI se ve mucho. Llega el pediatra quizás un poco temeroso de la nueva área UCI. ¿Y quién es el que lo apoya? El intensivista, el licenciado que está allí, que quizás tenga 30 años de experiencia, o el residente de enfermería que también es nuevo. Y es allí donde tenemos que trabajar como equipo. Si usted no sabe hacer esto, venga que yo lo enseño, o viceversa. El poder terapéutico de las palabras. En enfermería eso lo vemos mucho, por supuesto. Los pacientes están insatisfechos cuando la comunicación es terrible. ¿Quién no ha tenido quizás una mala experiencia en una consulta? Un licenciado que lo trate mal, un médico amargado. ¿Y cómo se sienten? Mal. Y eso es totalmente, por supuesto, inefectivo y afecta a la terapéutica del paciente. La importancia de la escucha activa, por supuesto, y dejar hablar al paciente, ya que podemos generar un apego especial y una transferencia inconsciente. Y así el paciente nos da más información. Lo vemos mucho nosotros en el área de emergencia pediátrica, cuando nos llegan el típico intoxicación herbácea. Papá, ¿usted qué le dio al niño? Nada. Y vemos al paciente oligúrico con hepatomegalia o abdomen distendido, pálido, frío. Papá, ¿usted no le dio nada? No. ¿Usted cree en el mal de ojo? Sí, yo creo en el mal de ojo. Y mi vecina me dijo que le diera poleo más tuerto. Ah, ¿ven cómo sacamos entonces esa transferencia inconsciente? Por eso la comunicación efectiva es importante en la anamnesis. Ingredientes, por supuesto, para generar la relación terapéutica, el modelo empático. El modelo empático nos ayuda ya que nos ponemos en los pies de ese paciente, en los pies de ese familiar o en nuestros compañeros, por supuesto. Para así, por ejemplo, adoptar una actitud facilitadora y ayudar a los otros. Recuerden que, y mucho lo decimos cuando estamos en los primeros años de la carrera, yo voy a estudiar medicina o enfermería para salvar vidas. Ah, perfecto. Entonces vamos a salvar vidas. Ahora bien, vamos a empezar a hablar un poco de lo que es el cuidado recíproco médico-enfermera-paciente. Nosotros generamos un concordance, así se llama. Y entonces generamos también con cada paciente, con cada caso, 3 cosas importantes. 1, crecimiento en el ámbito personal. 2, facilitar el crecimiento personal y profesional, por supuesto, anteriormente descrito. Y crecimiento laboral. Así como nosotros cambiamos vidas de los pacientes, sin darnos cuenta, ellos cambian también nuestras vidas, porque aprendemos una patología nueva, quizás un manejo distinto, y lo hemos visto, por ejemplo, en el contexto COVID. ¿Quién ha crecido más? ¿Los pacientes o el profesional de salud? El profesional de salud ha crecido bastante en esta pandemia, y es porque los pacientes COVID nos han dejado muchas enseñanzas. Este binomio permite, por supuesto, clarificar las ideas del paciente. En el caso del personal de la salud médico-enfermera, tener mejor terapéutica. Si no se tienen estas habilidades, por supuesto, no podemos dar una correcta lancia ni un buen manejo hospitalario. Ahora, mi área favorita o en la que me destaco y me desempeño es el abordaje del equipo multidisciplinario, o el binomio médico-enfermero, en el paciente crítico cardiovascular en el área pediátrica. Los cuidados, en este caso el binomio, yo les comentaba que, por ejemplo, en nuestro UPAS, no solo trabajamos médico y enfermero, que estamos allí batallando 24 horas, también trabajamos con servicio social, psicología y las diferentes especialidades en interconsulta. Pero es muy importante porque ¿quién hace la anamnesis? Medicina. ¿Y quién luego está con el paciente? Enfermería. Y entre los dos podemos recopilar más información, porque quizás hay médicos y pacientes, que va a pasar como en el caso de la intoxicación herbácea, que son papás renuentes que por miedo a que los regañe el doctor dicen yo no le di nada, yo no le di nada, yo no le di nada. Y quizás el enfermero después cuando, mire, su hijo está muy mal, usted no le dio nada, usted... Y así sacamos información.
ambos, como equipo de trabajo, logramos entonces dar una clínica y terapéutica adecuada al paciente. Por supuesto, prestamos atención especial a todos esos signos característicos que nos pueden dar un paciente crítico cardiovascular o inestabilidad hemodinámica, edemas, exantemas, cianosis. Si hay, por ejemplo, antecedentes o patologías diferentes, como por ejemplo tiroideas, lesiones neurocutáneas, aspecto general. Cuando nos llega en la emergencia un paciente pálido, sudoroso, frío, lo recibe médico o enfermero. Y nosotros somos, por supuesto, los que nos encargamos de esa terapéutica en él. El registro completo de todos los signos vitales, por supuesto. Médico hace el primer abordaje clínico y es enfermería luego quien hace la sucesión. Y juntos establecemos entonces cuál es la mejor terapéutica. Por supuesto, ambos intervenimos en procedimientos como gasometría, análisis de orina, uroscultivos, ecografía. Y qué lindo es poder trabajar en equipo y decir, Licen, sosténgame el paciente, aquí está la muestra, doctor, vamos a acomodarlo así. Y qué triste es ver a un doctor haciendo todo esto solo, o una licenciada todo esto sola, porque no le gusta trabajar en equipo. Ahora bien, en cuanto a la actuación inicial, en el área de urgencias, nosotros utilizamos mucho, para los que no lo conocen, se los presento, es una herramienta que van a amar por siempre, es el triángulo de evaluación pediátrica y nos permite evaluar 3 aspectos fundamentales en nuestro paciente de emergencia. Uno, el aspecto donde evaluamos el tono, reactividad, conciencia. La mirada es muy importante, llanto. Un bebé que llega a la emergencia con dolor y no llora es preocupante. Por supuesto, la R de respiración, si hay tiras intercostal, aleteo nasal, trabajo respiratorio, el uso de músculos accesorios, por ejemplo, si hay estridor, que nos tiene que llamar la atención, quejido, disfonía, sibilancia, ronquidos, etcétera, cualquier trastorno respiratorio. Y por supuesto, por último, la C, que es el estado circulatorio. Cuando el paciente tiene, por ejemplo, lividez ante la manipulación o ante el llanto. Por ejemplo, los recién nacidos pueden hacer apneas y asfixias cuando, por ejemplo, tienen lividez o un llanto bastante acentuado. Y es un paciente que quizás hay que intubar de forma rápida. Por supuesto, cuando hay cianosis y otros trastornos como pulsos débiles, oliguria, estado hemodinámico que se ve afectado. ¿Qué es importante considerar en el trabajo del equipo? Si el paciente hay que intubarlo o no, porque el médico quizás cuando lo ve la primera vez, el paciente no tiene distrés respiratorio, pero durante el estadio hospitalaria hace neumonía y luego, por ejemplo, el enfermero lo ve, doctor está haciendo quejido, doctor yo lo veo raro, doctor está haciendo cianosis, vamos a intubarlo, Lice, vamos a ponerle un CPAP, vamos a ponerle nebulizaciones. El trabajo en equipo, de verdad que es importante. Evitar, por supuesto, fármacos, siempre es importante ser curioso. Cuando veamos una indicación médica, y esto es para enfermería, evaluar, revisar. Recuerden que estamos en un área de práctica, en un área de aprendizaje. Quizás el médico que está residente nuevo no tiene tanta experiencia como tú, o viceversa. Vamos a trabajar en equipo. Doctor, ¿esto se diluye así? No, sí, según la actualización, el último bibliografía, y medicamentos nuevos siempre. Por ejemplo, el Remdesivir en el COVID, muchos no lo sabían diluir, ya casi todos lo manejamos. Administrar tratamiento antihipertensivo, líquidos, cualquier cosa, siempre trabajo en equipo. Eso es importante. Cuidados en el estado hemodinámico. En la UCI hacemos de todo. Realizamos valoración exhaustiva, por supuesto, circulatoria, junto con el médico lo vamos evaluando a la par para hacer un solo toque, más si el paciente está inestable. Monitorizamos el estado cardiovascular, frecuencia, tensión arterial, línea arterial si es posible, la colocación de los catéteres, si va a ser central, femoral, umbilical, etcétera. Tomar, por supuesto, todas las notas de signos vitales y signos que sean importantes que nos llamen la atención en cuanto al gasto cardíaco. Recuerden que el gasto cardíaco refleja la volemia que tiene el paciente en ese momento. El manejo de la eliminación urinaria, un paciente que esté oligúrico tiene que llamarnos la atención, que en 6 horas, y por eso es lo importante de ser vigilante y comunicativo. Doctor, mire, en 6 horas el paciente no ha orinado. ¿Qué diferencia a que, doctor, en 12 horas no ha orinado? Hey, perdimos 6 horas, ¿qué pasó? Es importante el trabajo en equipo. Monitorización de la PVC, ya que esta PVC nos refleja el estado del gasto cardíaco, por ejemplo. Cateterización de diferentes accesos, eso se hace, trabajo en equipo. Realizar EKG, yo les comenté en un principio, no es hacerlo y tome doctor, me voy. Ya vamos a trabajar juntos para el paciente. Manejo de drogas inotrópicos y vasoactivos, eso es el pan de cada día de UCI. Y los que trabajan en el estado de emergencia cardiovascular saben que el uso de adrenalina, dobuta, dopa,
y otros medicamentos son bastante importantes. El RCP es el mejor ejemplo de trabajo en equipo. Qué bonito un RCP donde esté alguien en la cabeza, alguien dando compresión y alguien dando la presión positiva con ambos. Eso es un buen RCP, un buen trabajo de comunicación en equipo. Yo voy adelante, tú vas atrás, cuánto tiempo va, cuántas dosis de adrenalina van. Ahí se ve un buen trabajo de equipo. El manejo de líquidos, por supuesto, doctor, está oligúrico, tiene densidades altas, vamos a poner la expansión. ¿Cuánto dicen? 16 kilogramos. Ah, bien, bueno, eso es en pediatría. Por supuesto, valoración auscultatoria, tenemos que siempre tocar a los pacientes, no inventar los signos vitales. Y por supuesto, acoto que el trabajo en equipo es la clave del éxito. El RCP para mí es el mejor ejemplo. Ahí vemos cómo trabaja un equipo. Si está solo, vemos que hay cero comunicación y todo el mundo corre. O cuando hay una voz de mando, cuando alguien dice yo voy, yo cuento, etcétera. Antes de darle paso a mi colega Daniela, quisiera dejarles esta frase que me pareció bastante bonita para esta ponencia, que nos habla de que la fuerza del equipo viene de cada miembro, pero también la fuerza de cada miembro conforma el equipo. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado esta primera parte y espero que estén disfrutando de esta increíble jornada que hoy es su último día. Excelente, Majo, muy interesante e importante esta charla. Bueno, nos queda una última ponencia. Ahora, para la última ponencia, pero no menos importante, me complace presentar a la licenciada Daniela Segovia. Así que los dejo con Daniela, que disfruten esta ponencia. Buenos días. Continuamos con el tema referente que ya veníamos hablando, que es el binomio medicina-enfermería en la clínica y terapéutica cardiovascular. En este caso, va a llevar otro enfoque en esta oportunidad, ya que voy a hablar un poco de este binomio referente al área donde me desempeño, que es el área de cardiología intervencionista. El médico y la enfermera están presentes durante todas las etapas de vida del ser humano, desde el inicio de la vida de durante su desarrollo, incluso hasta en la muerte. Es por ello que es necesario y es importante recalcar la relación entre estos dos profesionales. ¿Por qué? Porque es un proceso dinámico que debe ser bidireccional de interacción e intercambio de diferentes percepciones profesionales, con el fin de establecer objetivos para el cuidado del paciente, siendo esto una herramienta efectiva en la atención, calidad y organización. Es por ello que Morgan, Yoder y Wolf, ellos establecieron o describieron un modelo de atención centrado en el paciente como un modelo de negociación basado en el respeto y la individualización que permite empoderar al paciente hasta el punto de que éste pueda tomar sus decisiones sobre el cuidado, tratamiento y rehabilitación junto a los profesionales de la salud. Lo anterior resalta la participación activa del usuario, su interacción con el medio, centrándose en sus propios objetivos y necesidades. Los profesionales de la salud, tanto el médico como la enfermera, cumplen diferentes funciones. Como sabemos, el médico se orienta hacia el tratamiento de las patologías en lo curativo, mientras que enfermería se orienta a la ciencia del cuidado de la salud o, como conocemos, el cuidado humano, ya que ella busca atender las necesidades del ser humano como un ser biopsicosocial y espiritual. Su práctica no solamente requiere de conocimiento científico e interpersonal, sino de habilidades y destrezas intelectuales que le permitan confluir junto al médico. Además de proporcionar la calidad en la atención asistencial en el sistema de salud, y esto involucra lo que es la comunicación como elemento para desarrollar la relación terapéutica y la participación del paciente durante la atención y su tratamiento. ¿Cómo debe ser esta comunicación médico-enfermero o cuál es realmente su importancia? Como ya hemos venido hablando, pues la clave es en la atención centrada en el paciente, ya que se establece un vínculo con el paciente ante esa enfermedad
con el fin de desarrollar estrategias para prevenir trastornos y así diagnosticar precozmente las enfermedades. Y brindar hábitos de vida saludable e involucrar al paciente en el tratamiento y su autocuidado. Ahora, cuando esto se fragmenta, es decir, no hay esta interacción entre estos dos profesionales, la comunicación pasa a ser unidireccional y esto nunca debe ser, ya que la falta de capacidad y comunicación y reconocimiento de estas dos vías nos puede llevar a conclusiones y actitudes negativas. Y esto no lo podemos permitir. En lo que me compete como enfermera en la parte de intervencionismo, el binomio médico-enfermero es fundamental el trabajo en equipo, ya que por ser un área donde se manejan y se realizan procedimientos de alta complejidad, es necesario que entre los dos haya esa conexión a la hora de tener un paciente en una mesa para un estudio hemodinámico. Esto sucede en 3 escenarios muy importantes, como es el precateterismo, durante el cateterismo y el postcateterismo. En el precateterismo es el primer contacto que el médico y la enfermera tiene junto al paciente, o es la valoración inicial que tenemos con el paciente a la hora de prepararlo para un posible cateterismo, y es importante aquí brindarle una atención de calidad para que éste entre en confianza. Durante el cateterismo es fundamental, como vengo diciendo, el trabajo en equipo y el Heart Team, que es todo ese grupo que conforma médicos, enfermeras, técnicos, radiólogos, todo el equipo de hemodinamia, pues deben estar interlazados, tener la misma información tanto del paciente, del procedimiento que se va a realizar para el bienestar del paciente, sobre todo para saber actuar cuando se presente algún problema durante el cateterismo. En el postcateterismo es la recuperación del paciente y su posible egreso. Aquí es importante involucrar a la familia junto al paciente para que éste lleve a la cabalidad lo que es su tratamiento, su rehabilitación y el cambio de hábitos de vida saludable. Ahora bien, nos preguntamos muchas veces, como estudiantes de pregrado, cuando hemos pasado por una sala de hemodinamia, que a veces nos sorprende porque muy pocas veces tenemos acceso a estas áreas por ser tan complejas, y nos preguntamos acerca del cateterismo cardíaco, o qué es, o qué hacen ahí, abren a un paciente, operan. Pues simplemente el cateterismo cardíaco es un procedimiento que es mínimamente invasivo, que se realiza de forma percutánea, es decir, a través de una punción que se realiza en una arteria o vena. Generalmente las vías de acceso, como pueden evidenciar en la imagen, pueden ser por vía radial y vía femoral. Hoy en día el 99% de los cateterismos que realizamos en hemodinamia de nuestra institución son vía radial, porque nos ofrece claras ventajas con respecto a la femoral y menos tasa de complicaciones en los pacientes, porque qué maravilloso que te puedan hacer un cateterismo y que solamente te hagan una punción, estás despierto durante el procedimiento y al salir el paciente pues simplemente puede levantarse, puede ir al baño, puede comer y hacer sus otras necesidades. Ahora bien, la vía femoral, por el contrario, se usa cuando no se puede acceder por esta vía o cuando se requiere de un French o un material que sea de mayor diámetro, que por supuesto la vía femoral es la elección debido a su gran tamaño. Ok, todos estos procedimientos se realizan con fines tanto diagnósticos como terapéuticos. Un ejemplo de ellos, como pueden observar aquí, en esta imagen, es la angioplastia. ¿Qué es una angioplastia? Pues simplemente es un procedimiento endovascular que consiste en dilatar una arteria o vena que se encuentra estenótica u ocluida, con el fin de restablecer el flujo sanguíneo. Y como pueden observar en la imagen, pues aquí vemos lo que es una angioplastia
de una arteria coronaria, sobre todo en aquellos pacientes que cursan con un infarto agudo de miocardio. Entonces, todo lo anteriormente dicho forma parte de lo que es la cardiología intervencionista. ¿Qué es la cardiología intervencionista? Pues es una subespecialidad de la cardiología que se encarga de tratar las diversas patologías como son la enfermedad arterial coronaria, la enfermedad vascular periférica, algunos defectos cardíacos congénitos que son subjetivos a cierre por vía percutánea, la enfermedad de válvulas cardíacas, como es en este caso la estenosis aórtica, también estenosis mitral y estenosis pulmonar. Hoy en día y en el mundo ya se trata casi todas las válvulas, porque también la estenosis e insuficiencia también son tratadas la tricuspidia. Uno de los que más realizamos, el muy famoso TAVI, que es el implante valvular aórtico transcatéter. Tenemos aquí un dispositivo que podemos observar aquí, que es el MitraClip. Este se utiliza en la insuficiencia mitral. Podemos observar los diferentes dispositivos de cierre endovascular, sobre todo en aquellos pacientes que tienen defectos cardíacos, como son la comunicación interauricular, comunicación interventricular, ductus arteriosos persistentes. Podemos observar aquí lo que es una carótida, hacemos o realizamos hoy en día angioplasias de la arteria carótida, las enfermedades de la aorta en aquellos pacientes que cursan con aneurismas o pseudoaneurismas de aorta abdominal, de aorta torácica, que son sugestivos a cierre vía endovascular con una prótesis. Y así como esas, muchas otras más. Ahora bien, hoy en día y con mayor frecuencia en nuestra institución y en el mundo entero, la angioplastia es el procedimiento que se realiza con mayor frecuencia, y la angioplastia primaria en los primeros 90 minutos en aquellos pacientes que cursan con un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. ¿Y esto por qué? Porque la enfermedad coronaria causa casi 1.8 millones de muertes al año, lo que corresponde al 20% de todas las muertes en Europa, con grandes variaciones entre países y en el mundo. La incidencia del infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST muestra un patrón constante en afectar con mayor frecuencia a las personas más jóvenes, a las de menor edad, en los varones que en las mujeres. ¿Por qué recalco esta información? Es importante que nosotros, el binomio médico-enfermera, quienes nos encontramos en una sala de emergencia de cualquier hospital en nuestro país, en el mundo, somos los que recibimos a estos pacientes que acuden a una sala de emergencia cursando un dolor torácico, un dolor precordial, que a veces esta sintomatología es atípica, porque el paciente a veces acude por una epigastralgia y resulta que es atendido de otra forma. A estos pacientes el médico lo recibe, bueno, tengo una epigastralgia, no se percata a veces porque es atípico, vamos a hacerle un electro, sino que el paciente simplemente se le da un protector gástrico, un analgésico y es dado de alta. Y es importante nosotros como profesionales de la salud saber identificar qué es lo que está sucediendo en estos pacientes, qué factores de riesgo tiene. Porque si no, el desenlace mayormente en estos pacientes es fatal. Y ahí es donde quiero recalcar el trabajo en equipo, de que no es solamente yo hago lo que me diga el médico y no es que lo esté desautorizando, es que como enfermera estoy en la capacidad y tengo el conocimiento para identificar esto y poder manejarlo en conjunto junto al médico, porque el que se ve beneficiado en todo esto va a ser el paciente, como ya lo hemos nombrado anteriormente. Ahora bien, el paciente siempre debe ser nuestro eslabón principal. Y nosotros como enfermeros, médicos, equipo multidisciplinario de la salud,
y sobre todo nosotros, la nueva generación que se está formando hoy en día, tanto en nuestro país como en el mundo, debe marcar esta pauta, debe marcar esa diferencia, cambiar el paradigma para mejorar tanto el país, la salud del mundo y sobre todo saber trabajar en equipo para responder ante cualquier adversidad, cualquier eventualidad que se nos presente en cualquier área que nos desempeñemos, porque no es nada más el área de la cardiología, sino todas las áreas que competen lo que es la salud. Y quiero finalizar con un proverbio chino que para mí me llena mucho como persona y me ha ayudado mucho como profesional, y quiero compartirlo con ustedes para cerrar estas excelentes jornadas académicas, que nos dice: si caminas solo, irás más rápido, pero si caminas acompañado, llegarás más lejos. Muchas gracias.